El rey David es una figura principal en la Biblia. Hay otros que destacan mucho, como el mismo Abraham, Job, Moisés. Todos apuntan a alguien que vendría. Moisés, a ese profeta perfecto. Incluso David cometió crímenes, no solo crímenes, pecados, crímenes graves, y esos señalan a un rey futuro, un rey perfecto, sin pecados, sin errores, un rey que no falla. Ese rey, el rey David, prefigura de muchas maneras a Cristo, como hemos visto en estos últimos estudios. Y ahora, en este momento, el pueblo de Dios está viviendo un tiempo especial prefigurado en el pasaje que vamos a estudiar hoy. Es el regreso del Rey. Su pueblo, el pueblo de Cristo, su iglesia, espera el regreso de Cristo, porque Cristo no está ahora en el trono aquí, pero viene. Y eso clamamos: ven, Señor Jesús, ven pronto. Y Él va a venir y va a reinar sobre todo el mundo, sobre todo el universo, en medio de su pueblo y en medio de sus enemigos, que van a ser aplastados, pero va a venir. Y como es lógico, hay algunos que quieren que venga, que claman que venga. Hay otros que son indiferentes, no les preocupa ni les importa. Hay otros que se oponen, pero independientemente de cualquier cosa, Él viene de regreso y va a reinar. Vamos a ver el regreso del rey. Le piden al rey David que regrese a su trono allí en Jerusalén. Segundo capítulo de Samuel, estamos en el capítulo 19. Vamos a estudiar del 9 al 43, pero ahorita solamente vamos a leer los versículos 14 y 15, donde el rey está regresando. Dice, versículo 14: así inclinó el corazón de todos los varones de Judá, como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey: vuelve tú y todos tus siervos. Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal a recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Vamos a ver. Señor Dios y Padre, te damos gracias nuevamente por este día, por esta palabra. Y pues tú sabes que nuestro anhelo, el anhelo de tu pueblo es el regreso de Cristo para que se siente ya en el trono eterno. Y vamos a poner ahí nuestros ojos y estar orando, estar anhelando este regreso triunfal de Cristo a este trono eterno, en el que Él va a gobernar sobre su pueblo y va a cumplir todos los anhelos y todas las promesas que faltan por cumplir. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a entender esa consumación del reinado de Cristo, cuando todo sea consumado, nuestra redención sea completa y el pecado sea expulsado definitivamente de nosotros, de nuestras vidas. Pedimos todo para tu gloria, en el nombre de Cristo.
Amén. Cuando el rey David recibió la noticia de la victoria de su ejército sobre el ejército de los sublevados. Eso significaba el fin de la rebelión, era un motivo de gozo. Pero él estaba más preocupado por la suerte de su hijo rebelde. Al saber que había muerto, lloró desconsolado, gritando de dolor. El pueblo se sintió avergonzado, como si hubiera oído de la batalla. Su general, Joab, le hizo ver que su actitud provocaría que los hombres que habían arriesgado su vida por él y por su reino, pues terminarían por abandonarlo. El rey recapacitó y fue a sentarse junto a la puerta, en lugar de autoridad, para confirmar que seguía siendo el rey. Se avisó a todo el pueblo y se presentaron ante él. Ahora podían venir sin sentirse avergonzados ante su rey. Pero los vencidos, dice Israel, en el versículo 8, había cada uno huido a su tienda. Eran las llamadas tribus del norte, son aquí llamados Israel. Habían perdido la guerra y David había prevalecido y se llenaron de temor. Si David volvía con toda su fuerza al trono, ellos podían ser ejecutados por traidores, porque el castigo por la traición pues, es la muerte. Pero David actúa con sabiduría y bondad, dicen los versículos 9 y 10. Y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel, diciendo: el rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos, y ahora ha huido del país por medio de Absalón. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué, pues, estáis callados respecto de hacer volver al rey? La intervención del general Joab había sido muy oportuna. El reino se encontraba dividido por la guerra civil que estaba terminando en esa batalla. Estaban, por un lado, los fieles seguidores de David, los incondicionales de David, los que habían seguido a Absalón, que eran los más numerosos, y había otros que eran indiferentes a la dinastía de David. Pero una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Se necesitaban medidas enérgicas y rápidas para conseguir otra vez la unidad del reino. Muchos del pueblo de las tribus del norte todavía deseaban el regreso de David y discutían sobre el hecho de lo que él había hecho en el pasado en beneficio de ellos. El rey al que ellos habían ungido y puesto por rey sobre ellos estaba muerto y no tenían un líder competente. Y sin duda, David tenía las cualidades y habilidades que estaban de sobra probadas. Reclamaron seguramente a sus ancianos porque no hacían nada para hacer volver al rey a Jerusalén a reinar sobre todo el país. Parecía que querían que David regresara después de que Absalón, falso rey, el usurpador, fracasara. De la misma manera,
solo decidimos traer de regreso al Rey verdadero, a Cristo, a nuestras vidas, cuando nuestros falsos reyes, nuestros reyes que han fallado, pues fracasan totalmente. Era evidente la necedad de su lealtad a Absalón. Eso solo había traído confusión y fracaso. Habían rechazado al verdadero rey y ahora había que llamarle. Dicen los versículos 11 a 15. El rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar diciendo: hablad a los ancianos de Judá y decidles: ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver el rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué pues seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Asimismo diréis a Amasa: ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fueses general del ejército delante de mí para siempre en lugar de Joab. Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá, como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey: vuelve tú y todos tus siervos. Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Cuando David supo que había un sentimiento generalizado que deseaba su regreso en todo Israel, responsabilizó a los ancianos de su propia tribu de ser los últimos en querer hacer volver el rey a su casa. Los de la tribu de Judá posiblemente se sentían responsables de la tradición. Ellos estaban en la capital, en Jerusalén, y cuando se levantó Absalón, la mayoría se quedó. Solo salieron los que eran fieles seguidores de David. Absalón era de Judá, igual que el padre de Absalón, que David mismo. Ahitofel y Amasa también eran de Judá, y como pues, todo esto había perjudicado al rey al seguir a Absalón, pues tenían temor de haber perdido el favor del rey. Se le envió a los sacerdotes a hablar con los ancianos de Judá, dando una muestra de prudencia y piedad. Como hombres temerosos de Dios, el rey confiaba en Sadoc y Abiatar, y ellos eran respetados por el pueblo, por ser los sacerdotes. No tenían sospecha de que estuvieran actuando por obtener algún beneficio personal. Eran buenos intermediarios. David necesitaba ganar de nuevo la completa lealtad de su propia tribu, de la tribu de Judá. Amasa era una pieza importante. Aunque era hijo de una hermana de David, se llamaba Abigail, esta hermana, Absalón lo había puesto como general de su ejército, y por esta razón era muy influyente en todos los rebeldes que David quería ganar. Al mismo tiempo, él quería quitar poder a Joab, que se había vuelto muy arrogante, al grado de desobedecer las órdenes directas que le daba el rey. Así, personalmente mató a Absalón cuando el rey le había dicho que conservaran su vida. Pero no fue sabio que David hiciera público
su propósito, porque aunque Amasa aceptó el ofrecimiento, en el primer encargo que le dio, Joab lo buscó y lo asesinó. Al escoger a Amasa, reconociéndolo como pariente y prometiéndole hacerlo general de todas sus fuerzas, si ahora apoyaba la causa del rey, David estaba mandando un claro mensaje. Estaba listo para perdonar a todos los que lo habían traicionado para sumarse a Absalón. Y sobre todo, Dios usó estos hechos para inclinar los corazones de todos los hombres de Judá. Entonces la gestión de Sadoc y Abiatar tuvo éxito. David no regresaría hasta que fuera recibido de corazón por todos los varones. Y no podían ser forzados. Sus corazones debían ser persuadidos. Deben ser persuadidos por las palabras de estos sacerdotes. En el reino actual, los seguidores de David deben ser persuadidos por la predicación del Evangelio. Cuando David estuvo seguro de que realmente el pueblo deseaba su regreso, fue al río Jordán. Cruzar el río Jordán era un acto significativo. Allí se había empezado la conquista de la tierra prometida y ahora era el regreso del rey. Pero él no estaba dispuesto a ser un rey al que sus súbditos no vieran con buenos ojos. Cristo gobernará sobre su pueblo, pero hasta que sea invitado. Primero, inclinará sus corazones y los hará dispuestos. Después, gobernará sobre todos, incluso en medio de sus enemigos. Dice el Salmo 110, versículos 2 y 3. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tú tienes el rocío de tu juventud. Las palabras de reconciliación de David convencieron a los hombres de Judá, mientras las tribus del norte no fueron consultadas, lo que provocaría su ira. Pero de momento el rey regresó a su casa en Jerusalén. En ese regreso hay tres reencuentros. Primero, los versículos 16 a 19, dice: Y Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Baurín, se dio prisa y descendió a los hombres de Judá a recibir al rey David. Con él venían 1000 hombres de Benjamín. Asimismo, Siba, era de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le parecía. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán y dijo al rey: No me culpe, mi señor, de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo en el día en que mi señor salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón. Simei era pariente cercano de Saúl, el rey anterior a David, y cuando David
empezó su huida, Simei le salió al encuentro, llenándolo de insultos y maldiciones, y arrojándole piedras y polvo. Le tenía un profundo odio y hasta invocó el nombre de Jehová en sus maldiciones. Acusó a David de ser un asesino y se complació en su desgracia. En ese momento David se comportó con mesura. No mató a Simei, sino que él decidió entregarse al Señor. Sabía que en la soberanía de Dios se había traído pues toda su aflicción. Debido a su pecado merecía no solo las maldiciones de Simei, sino merecía pues, incluso la muerte. Entonces David se sometió a las manos de Dios y permitió que Simei lo maldijera. Ahora la situación era diferente. David había sido reivindicado como el verdadero rey, el rey de Israel. Las acciones de Simei fueron traición y merecía morir por atreverse a maldecir al príncipe de su pueblo, le dijo al ungido de Jehová. Él llegó con 1000 hombres de Benjamín, que era una muestra de lo que podía sumar a la causa, y fue el primero de todo el pueblo que se presentó delante del rey. Él se dio cuenta que por lo que había hecho estaba en problemas, por lo que acudió a David lo más pronto que pudo y se postró ante el rey. Se disculpó, presentó una confesión humilde y con arrepentimiento. Había pecado grandemente contra el rey David y aquí se arrepintió también grandemente frente a él. Se postró, echó en tierra. Esa postura representa humillación, su baja posición ante el rey, y sabía que David tenía derecho de culparlo de iniquidad, pero él suplicó por misericordia. Fue un arrepentimiento aparentemente honesto. No hizo ningún intento de justificarse ni de minimizar sus acciones. Sabía que David tenía el derecho de culparlo, pero suplicó por misericordia. Y aquí se dibuja un cuadro típico del pecador penitente, arrojándose a la misericordia del mayor hijo y señor de David. Eso es lo que se da en una conversión en Isaías 55:7 dice: deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ese camino siguió Simei. Abandonó su conducta desafiante. Arrojó sus armas de guerra contra David. Se deshizo de ellas. Reconoció sus graves ofensas. Se echó a los pies del rey. Manifestó así su disposición de ser un súbdito leal de su cetro real. La misericordia salvadora no se obtiene de otra manera. Debe haber un cambio total de actitud. El arrepentimiento y la confesión son tan necesarias como la fe en Cristo. Si no has venido así, rindiéndote y sometiéndote como un súbdito leal a Cristo el Rey, no importa lo que sientas, creas o pienses, todavía estás en tus pecados y todavía estás en tu camino
de condenación eterna. Si estás viviendo una vida de autocomplacencia y no te sujetas a los mandamientos de Cristo, entonces estás en una abierta rebelión contra Él. Debe haber un total rompimiento con la vida pasada, esa vida de mundanalidad y de gratificación carnal, y el inicio de una nueva relación con Dios en Cristo. Una rendición a su santa voluntad, que consiste en ordenar tu conducta, en corregir todo lo que has entendido que es rebelión. ¿Estás viviendo por el yo o estás luchando por servir y agradar a Dios? Solo hay esas dos posibilidades. En tu corazón, tú sabes qué rumbo estás siguiendo. Ser religioso el domingo e impío los seis otros días no te va a servir de nada. En el versículo 20 sigue diciendo Simei: porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey. Aparentemente el arrepentimiento de Simei era verdadero, pero al final de la vida de David, él lo encargó a Salomón. Había una condición que debía cumplir. Le puso un mandato y no lo cumplió. Desobedeció al rey y murió por eso. Había dicho con palabras, aparentemente era sincero en su arrepentimiento, pero no se sometió a todos los mandatos del rey. Aquí habla de la casa de José, es nada más un nombre para todos los que no aceptaban la preeminencia de la tribu de Judá, pensando que pertenecía a Efraín. Se había pensado que la primogenitura que correspondía a José, uno de los hijos de José, Jacob lo bendijo a Efraín. Entonces había ese sentimiento, ese pensamiento. Y a veces a todo Israel se le conoce con el nombre de Efraín. Y no más para aclarar eso. Dicen los versículos 21 a 23. Respondió Abisai, hijo de Sarbia, y dijo: ¿no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová? David entonces dijo: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seas adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simei: no morirás. Y el rey se lo juró. Abisai era hermano de Joab, los dos hijos de Sarbia, otra hermana de David, entonces eran primos entre todos ellos. Era uno de los valientes de David, que lo acompañaba frecuentemente, y él no olvidaba los agravios de Simei y pidió la pena de muerte, y dice, porque maldijo al ungido de Jehová. Pero no estaba viendo el panorama completo. Si David mataba a Simei, todos los demás de las tribus del norte
podían creer que ellos también podían ser ejecutados porque también eran culpables de traición. Abisai era un hombre duro que no conocía la misericordia y cuyo corazón nunca se había quebrantado ante Jehová. No veía que no era el momento de la justicia. David había recibido, él mismo había recibido misericordia divina, y ahora él mostraba misericordia hacia Simei. Mostraba misericordia y así obtendría más misericordia. Y es lo que Cristo enseña a su pueblo, a ser misericordiosos. Dice en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Para alcanzar misericordia, hay que ser misericordioso. Dice en Mateo 6, versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. De aquí David llevó esto a la práctica. Simei quiso hacer las paces con David, vino humilde, reconociendo su pecado y pidiendo misericordia. El rey le dijo, no morirás. La misma respuesta dará Cristo a los que vengan a Él buscando la paz con fe y arrepentimiento. Dicen los versículos 24 a 30. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego vino él a Jerusalén a recibir al rey. El rey le dijo, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió, Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, enalbardarme un asno y montaré en él, y iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz, pues, lo que bien te parezca, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho, pues, tengo aún para clamar más al rey? El rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey, deja que él las tome todas, pues mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Luego recordamos que Mefiboset, que era el hijo de Jonatán, el último sobreviviente de la dinastía de Saúl, y David mostró misericordia a Mefiboset en virtud del pacto que habían hecho entre ellos dos, un pacto de amistad eterna. Y cuando David estaba muy necesitado de recursos, Mefiboset había preparado un presente que le era muy útil. Le había ordenado a su siervo que ensillara un asno para que él pudiera ir al rey fugitivo para entregarle todo esto. Pero en vez de obedecer sus órdenes, el siervo, Siba, él mismo había ido ante el rey. Había ofrecido el presente como si fuera un regalo suyo,
y después había calumniado a su señor y había mentido acerca de él. Y durante todo ese tiempo David había creído que Mefiboset lo había traicionado, pero ahora se enteró de la verdad. Al ver que había guardado pues luto desde que el rey salió hasta ese día, demostrado que había acompañado a David, aunque fuera solamente en espíritu, y que su siervo lo había engañado. A pesar de que Mefiboset había sido calumniado delante de David, no se defendió ni pidió una audiencia especial para explicar. Él sabía que David le había dado más de lo que merecía. Así que si David decidía quitárselo todo, él estaría bien. David se retractó y decidió que los bienes los dividieran entre los dos. Todo lo que había dado al siervo le quitó la mitad. Y Mefiboset estaba contento de permitir que Siba se quedara con todas las propiedades, con solo saber que David reinaba. David ya había sido suficientemente bondadoso con Mefiboset al hacerlo parte de su familia. Pase lo que pase, Mefiboset ya había experimentado la gracia de Dios y eso era suficiente. El reino de David era más importante para Mefiboset que su enriquecimiento personal. El último encuentro, versículos 31 a 40. También Barzillai Galadita descendió de Rogelim y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barzillai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era hombre muy rico. Y el rey dijo a Barzillai: pasa conmigo, yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barzillai dijo al rey: ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué, pues, ha de ser tu siervo una carga para el señor el rey? ¿Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con su rey? ¿Para qué ha de dar el rey tan grande recompensa? Yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad, junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí a tu siervo Quimán, que pase él con mi señor el rey, y haz con él como bien te pareciera. El rey dijo: pues pase conmigo Quimán, y yo haré con él como bien te parezca. Y todo lo que tú pidieres de mí, yo lo haré. Y todo el pueblo pasó el Jordán. Y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzillai y lo bendijo. Y él se volvió a su casa. Entonces pasó a Gilgal, y con él pasó Tilmán, y todo el pueblo de Judá acompañó al rey, y también la mitad del pueblo de Israel. Entonces Barzillai era ese hombre que le llevó a David una ayuda esencial cuando Absalón se había apoderado de Jerusalén y él había tenido que salir deprisa y sin nada. No tenía recursos. Él, Barzillai, era un hombre muy rico, usó sus recursos para apoyar al siervo de Dios y la causa de Dios. David le ofreció que se fuera a vivir con él a Jerusalén, y él
lo sustentaría. Pero Barzillai no quiso obtener una recompensa. Lo que había hecho no lo había hecho por una recompensa. Lo dio con un corazón recto, no para obtener algo después. Declinó el honor que le ofrecía a David, pero lo aceptó para su hijo Judá. Barzillai tenía una lealtad inquebrantable hacia el rey elegido por Dios y había utilizado los recursos que Dios le había dado a favor del reino de Dios aún a los 80 años, y se había mantenido firme en su compromiso con el pacto, con el rey del pacto de Dios. Lo demás importaba poco. Para un creyente, lo más significativo es ser fiel al Señor hasta el final de su vida. Por último tenemos el reclamo en el versículo 41. Y he aquí, todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron: ¿por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia y todos los siervos de David con él? Cuando David cruzó el Jordán, muchos de los ancianos y de la gente de Israel vinieron para llevar de regreso al rey, solo para descubrir que se les habían adelantado. Los oficiales de Judá les habían tomado la delantera en eso y no habían informado a las otras 10 tribus de sus intenciones. Los de Israel se sintieron despreciados y pues, también sintieron que se habían dudado de su lealtad hacia el rey. En realidad, si los hombres de Israel tenían un gran deseo porque el rey fuera honrado, no había motivo para que se molestaran porque otros se les hubieran adelantado. En el fondo eran celos y soberbia, pero más en el fondo había una rivalidad entre las tribus que iba a salir a la luz. Lo que siempre los había movido era lo que más les convenía. Primero se unieron a Absalón porque Absalón los convenció de que era por el bien de ellos, y así ayudaban para derrocar a David, o sea, pensando que les iría mejor con Absalón. Regresaron a David cuando descubrieron que se habían unido a una causa que había fracasado. Y ahora se rebelan contra él cuando no absolutamente todo, cuando hay cosas que no suceden como ellos quieren que pase. Dicen los versículos 42 y 43. Y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel: porque el rey es nuestro pariente. Mas, ¿por qué os enojáis vosotros de esto? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá: nosotros tenemos en el rey 10 partes, y en el mismo David más que vosotros. ¿Por qué, pues, nos habéis tenido en poco? ¿No hablamos nosotros los primeros respecto a hacer volver a nuestro rey? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. Pues toda la discusión era sobre quién era más leal al rey David y quién tenía más derecho a honrarle. Era verdad que los de Israel, las 10 tribus del norte,
eran más numerosos y habían sido los primeros en hablar sobre hacer volver al rey. Pero eso fue lo que hicieron. Estuvieron hablando, estaban consultando sobre lo que les convenía más a ellos. Estuvieron resolviendo, dudando y otra vez resolviendo, pero sin hacer nada. En cambio, los de la tribu de Judá, una vez convencidos de su deber, no admitieron argumentos sobre una conveniencia ni sobre nada, sino que con acciones decididas y rápidas actuaron. La otra tribu que falta por mencionar es la tribu de Benjamín, que no era de las tribus del norte, tampoco era Judá, pero estaba en el centro del territorio y había una unión muy especial entre Judá e Israel desde que, Benjamín, cuando Benjamín fue dejado en Egipto por ser prisionero, Judá fue el que se ofreció incluso a dar su vida a cambio de él. Entonces esas dos tribus seguían muy unidas, ¿no? Se habla de las 10 tribus y finalmente ya en la división posterior, Judá y Benjamín eran las dos tribus que permanecieron. Pero en el reino de Cristo, al ser ungido por el Padre para ser el rey sobre su santo monte, Él reina sobre un pueblo dispuesto que aprecia su privilegio de ser su súbdito. Y ciertamente ellos alguna vez fueron rebeldes, pero por medio de la influencia de su espíritu inclinaron sus corazones para someterse al reino. Él los perdona, los acepta y nunca echará fuera al infractor que clama por misericordia. Él recompensará del mundo a aquellos que por amor a Él alimentan y sustentan a sus siervos. Y Él les asignará un lugar en la ciudad santa. Y mientras que el rey es rico en misericordia, muchos de sus súbditos son envidiosos y contenciosos entre ellos y pelean por los intereses más insignificantes, lo que impide mucho bien y causa daño al reino. Que no seamos promotores de la discordia. Los intereses de grupo deben dar paso a los intereses del reino de Cristo.